Ser podcast. Está curioso, Marta, esto que decía Miguel, ¿no? Que el papel no está muerto ni va a morir, porque, claro, tu academia de hoy lleva por título No perdamos los papeles, y no es una frase hecha, ¿no? Lo dices con toda la intención. No, sí, no lo digo en sentido figurado, porque aprender a mantener el temple en estos tiempos de confrontación es necesario, y aquí solo nos ocupamos de lo inútil, así que no vamos a hablar de eso. En estos tiempos de pantallas, vengo a hacer, como hacía Miguel hace un momento, una defensa encendida, bueno, no sé si encendida es la palabra adecuada, del papel. Allá que voy. La civilización es como es gracias a que existe el papel. Dicho queda, esto merece una camiseta, pero te estás refiriendo a los libros, ¿no? El papel por los libros. Sí, o sea, sí, los libros sí, pero también por más cosas, porque siempre hablamos de la revolución de la imprenta, de cómo las gentes, hasta entonces analfabetas, empezaron a tener a su alcance un objeto mágico llamado libro, pero el boom de la imprenta tuvo un efecto secundario, la popularización del papel para otras cosas. Al aumentar la producción de libros, los fabricantes de papel tuvieron que ingeniárselas para hacer más y más barato, y eso tuvo una consecuencia inesperada en el arte. A ver, más papel, consecuencias en el arte, explícanos esto. Sí, es algo en lo que no pensamos, pero cuando el papel se convirtió en algo más cotidiano, llegó a las manos de los artistas del Renacimiento. Así que Miguel Ángel, Rafael, Leonardo y compañía tuvieron la oportunidad hasta entonces única que no habían tenido nunca, la posibilidad de hacer tantos bocetos como quisieran sin preocuparse por cuánto papel gastaban. Claro, esto me recuerda, hablábamos antes con Paco Sayans de lo de las fotos, esto Sí. es como cuando desaparecieron las cámaras analógicas, los carretes de foto, que te pensabas mucho antes de tirar una foto y empezamos todos a hacer fotos con el teléfono como si no hubiera un mañana, ¿no? Sin preocuparte de que gastabas película. Totalmente, son dos grandes ejemplos de cómo una revolución tecnológica, he dicho así Guau. con la I, una revolución tecnológica impacta en la vida casi sin que nos demos cuenta. Es el caso de los carretes, la gente ya no te tortura enseñándote las fotos de las vacaciones, pero a cambio todos queremos ser fotógrafos. En el caso del papel, ahora nos permite maravillarnos ante bocetos a carboncillo de los grandes maestros renacentistas, algunos de cuadros que ya no existen, por cierto. Y además, claro, hablas del maestros del Renacimiento, además los mejores fabricantes del papel en esa época estaban en Italia. Sí, lo habían sido desde el siglo XII, y una de las marcas de papel más reconocidas actualmente, Fabriano, lleva el nombre de la ciudad italiana donde mejor papel se hacía en el Renacimiento. Una ciudad llena de molinos y con un puerto desde donde comerciar con las resmas. Claro, pues fíjate, veo lo del puerto clave para comerciar, ¿no? Para exportar, entiendo. Claro. Llena de molinos, dice, supongo que elemento clave también para fabricar el papel. Sí, porque la masa del papel se batía en molinos de grano de toda la vida, y ojo, porque en aquella época se fabricaban con trapos, con tela, con lo que tuvieran a mano, pero siempre con tela, retales, harapos, en fin, si querían que saliera el papel muy bueno, entonces lo hacían con lino, porque cuanto más blanca y mejor fuera la tela, mejor era el papel. Era un trabajo pues muy penoso, que lo hacían mujeres y niños, y poco higiénico. Ya os podéis imaginar cómo llegaban los trapitos al molino en esa época en la que lavarse no era una cosa precisamente cotidiana. ¿Quién es ese? No sé. Debe de ser un rey. ¿Por qué? Porque va muy limpito. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de quiénes? De los bretones. ¿Rey de quiénes? Como bien nos enseñaron los Monty Python en los Siempre caballeros bien de la Monty Python. mesa cuadrada, claro que sí. En el pasado solo se podían asear los reyes y los nobles, y así de vez en cuando. Y mucho me parece, eso te iba a decir, a veces ni eso, ¿no? Sí. Y en los molinos de papel se acumulaba la guarrería que daba gloria con tanto harapo. ¿Cómo sería la cosa que en Inglaterra en el siglo XVII se prohibió producir papel porque se temía que los molinos fueran un punto de contagio de la peste negra? Pues fíjate, me imagino que esto sería un drama, ¿no? Para los impresores de libros. Y no solo para ellos, porque en el siglo XVII el papel ya se utiliza para muchas más cosas. Vamos a poner una musiquita evocadora, muy bonita, porque tenemos que imaginarnos a caballo por los caminos. En este momento... No, espérate que no me he imaginado todavía. Venga, espera, que suene muy bonita. Venga, ya me imagino a caballo por los caminos. Están empezando a popularizarse las casas de postas, y alguien pensó, anda, ahora que el papel es más barato, voy a escribir lo que pasa aquí en mi ciudad o en mi pueblo y lo mando a las ciudades vecinas para que tengan noticias nuestras. Y así nació nuestro oficio, el periodismo. Bueno, y nacieron también, por cómo lo cuentas, lo de las newsletters, ¿no? Que parece que es un invento de ahora. Pues no. No es una cosa nueva. No. En inglés, esas cartas con noticias que se mandaban se llamaban así, newsletters. Los italianos y nosotros las llamábamos avisos. Los primeros periódicos fueron versiones impresas de esas cartas y coexistieron durante mucho tiempo.
Entonces, vamos a recapitular. En el siglo XVII, el papel, que hasta entonces había sido un objeto de lujo, está ya en casi todas las casas, aunque también es verdad que no es que estuviera en todas las casas por culpa de los libros. No, además de todo lo que hemos contado, en Europa, en ese siglo, empieza a utilizarse el papel para esto. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Claro, money. Empieza el papel moneda, ¿no? Es el Claro, siguiente los gran primeros invento. billetes fueron en Suecia. En España llegamos tarde, como tantas cosas, con Carlos III, pero lo cierto es que a finales del 17, por todo el continente, empiezan a circular los cheques, las letras de cambio y los primeros billetes. Y no solo eso, entramos en el 18 y el papel se coloca en el centro de la vida social. Roxana espera esta noche una carta. Oh, no, eso es imposible. Ante una mujer solo sé callar. No sé hablar de amor. Yo sabría. Pero hoy debo escribirle sin falta y no podré hacerlo. Aquí está tu carta. Excepto la firma, no le falta nada. Si es que la actividad social por excelencia, como Cyrano. bien sabía Cyrano de Bergerac, era la correspondencia. Ahora nos quejamos de que nuestra vida social viene marcada por la pantalla del móvil, pero al finales del 17 y durante todo el 18 se pasaban el día mandando notas o escribiendo cartas, y la calidad del papel que utilizaban era muy importante. Se me ocurre que tendría importancia la calidad para que durara más esa nota, ¿no? Para que no se rompiera o se deshiciera, pero también por la caligrafía, para que se entendiera bien lo que escribían. Bueno, sí, no, es que el papel denotaba el poder adquisitivo del que escribía, el estatus y el buen gusto, Anda. como pasa ahora con el modelo de móvil. Atención, ejemplo histórico real. En la Ilustración, en Francia, Diderot, el de la enciclopedia, empezó a utilizar papel azul para su correspondencia. Y si Diderot lo hacía, el resto de la gente culta lo tenía que hacer, aunque fuera un drama O nacional. sea, ya me sorprende que Diderot usara papel azul, pero ¿por qué iba a ser un drama nacional utilizar papel azul o cualquier otro? Era un asunto de Estado porque el papel no era de fabricación francesa, era holandés. Resulta que el papel holandés tendía a amarillar y para evitarlo los holandeses muy listos le pusieron un tinte azulado. Eso servía para ocultar un defecto, pero se convirtió en una moda. ¿Cómo sería la cosa? Que los franceses empezaron a falsificar papel holandés. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX el papel estaba en todas partes. En las paredes de las casas bien, en los envoltorios de la comida, en los juegos de mesa, en las barajas de cartas, en los mapas, en los almanaques, en los calendarios, en los cuadernos, en los diarios, en los bolsillos en forma de billetes, en las partituras para tocar el piano en las casas. Y entonces es cuando se produce la paradoja de los harapos. A ver, Marta, yo creo que si esto fuera real lo habría escuchado alguna vez. La paradoja de los harapos, ¿te lo estás inventando? Sí, me lo he inventado. ¿Ves? El nombre me lo he inventado, pero El el nombre. hecho no. ¿Recuerdas que el papel estaba hecho de trozos de tela, Sí, de retales, de de lino, sobras? si queríamos Pues a bueno. finales del siglo XVIII era necesario tanto papel que los harapos se pusieron por las nubes. La cosa venía preocupando ya de antes. En Inglaterra, en 1666, se aprobó una ley que prohibía amortajar a los cadáveres con lino porque se utilizaba para el papel. Había que usar lana, que era una fibra que no era nada noble y que no servía para nada. La prohibición estuvo vigente hasta 1814 y todo porque llegó un momento que el papel era omnipresente. Y me estoy imaginando que en ese momento, para desgracia de los bosques del mundo, a alguien se le ocurrió que quizá con la madera se podría avanzar, ¿no? Sí, lo que pasa es que la primera responsable de la deforestación en el siglo XIX fue la industria del ferrocarril, no la papelera, pero eso es cuestión de otra academia. Buscar una nueva fórmula no fue fácil, los fabricantes se pasaron medio siglo experimentando, probaron con todo, con paja, con espárragos, con hierba, con seda de gusanos, por probar, probaron hasta con avisperos, hasta que en Alemania y en Canadá casi simultáneamente se les ocurre probar con madera, con pulpa de celulosa, y menos mal, porque con el vapor las imprentas se habían vuelto mucho más eficientes. El Times de Londres fue el primer periódico en imprimir con una nueva máquina de vapor, que era una invención alemana, y pasaron de sacar 240 páginas a la hora a la friolera de 1100 a la hora. Todo muy bien, una nueva máquina, una nueva imprenta, pero si tienes esa super máquina pero no tienes papel, estamos en la misma, no sirve de nada. Por eso la celulosa fue una bendición y como suele suceder cuando hay una innovación técnica, surgen nuevos negocios. A ver, igual que sin 3G y sin internet en el móvil las redes sociales no habrían triunfado, sin el papel barato no habrían nacido una serie de libros y revistas dirigidos a las clases populares que ya habían emprendido a leer masivamente. Y así en Inglaterra, por ejemplo, nacieron los Penny Dreadful, esas novelitas de miedo que costaban un penique. Y en Estados Unidos nacerían los pulp
Pulps, unas revistillas baratas que se fabricaban entonces con ese papel de pulpa de celulosa y de ahí tomaban su nombre. Y que fueron un escándalo. A finales del siglo XIX, a ver si te suena, A ver. los padres de clase media se quejaban de que sus hijos perdían el tiempo siempre hipnotizados con esa basura y ponían el grito en el cielo porque la chavalería solo consumía, pues eso, violencia, esa porquería, Me esas suena. guarrerías. Por lo que sea me suena. Pues sí, lo cierto es que esas publicaciones alimentaron a generaciones de lectores y fíjate, su desaparición no tuvo que ver con las quejas de las familias bien pensantes, sino con la subida del precio del papel en los años 50 del siglo XX y con la llegada de otras revoluciones tecnológicas, con la radio y la televisión. Hoy esas publicaciones son tesoros porque el papel era tan malo que prácticamente se desintegraba cuando lo tocabas, así que quedan muy poquitas, no han sobrevivido muchas de aquellas revistillas. Una pena que en este caso sí que perdiéramos los papeles. Hay que mantener el papel a toda costa, como hicieron Diderot y Dolly Parton. ¿Que por qué Dolly Parton? ¿Por qué? Pues porque ella también escribía en papel azul, como demuestra esta canción. Though the miles are between us, I thought our love would strengthen as it has so many times before. But something has happened, I can see it in your eyes. I can feel my world is crumbling and the blues are at my door. O sea que Dolly Parton y Diderot unidos por el papel azul. Qué fantasía, Marta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.